Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa La Gente Quiere Saber, el primero de este año 2018. Y a propósito pues de esto, que no habíamos tenido la oportunidad de estar aquí antes en la semana anterior, bueno, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil de la situación del país, por supuesto que les deseamos a cada uno de ustedes un feliz año 2018, un año que seguramente promete ser difícil, un año con grandes retos por delante, pero que es nuestra obligación y nuestro interés invitarlo a usted a seguir teniendo esperanza, a seguir teniendo fe, a seguir teniendo proyectos y planes para lograr salir adelante y lograr ayudar a sacar este país adelante. No pretendemos ser como el avestruz que mete la cabeza en un hueco y se olvida de todo lo que está a su alrededor o no ve lo que ocurre en su entorno, pero debemos entender que a pesar de las dificultades, a pesar de la crisis, a pesar de todos los malos momentos que hemos pues vivido y que estos meses, estos días del año, estos días iniciales del año, pues han sido ya muy difíciles. Y no solamente los primeros días del año, sino que el año pasado, 2017, pues entre las distintas cosas que cerraron negativamente el año, es que según la Asamblea Nacional se cerró con una inflación del 2.616%. Y aparte de eso, pues como cosa curiosa y anecdóticamente triste, yo comentaba en un Twitter que por primera vez en mis 39 años, un 24 de diciembre, no había luz en distintas zonas de Maracaibo, y eso pues se repitió y lamentablemente hoy continúa. Y de estos temas vamos a hablar pues el día de hoy. Vamos a hacer un breve recuento de lo que fue el 2017, pero sobre todo las perspectivas del futuro, tanto a nivel municipal, regional y nacional. Y pues debo decir con mucha tristeza que el año comienza, por ejemplo, en el caso de Maracaibo, pues con una situación de insalubridad producto de los desechos sólidos que cada vez se agrava más. Cada vez hay una situación de basura descontrolada y desbordada en la ciudad de Maracaibo, que se ha además complementado con la quema de basura, con prenderle fuego a las esquinas, a los sitios donde hay basura, y esto genera una contaminación aún mayor. Pero no solamente el tema de la basura nos preocupa a los maravinos y a los zulianos. No es posible que en pleno siglo XXI, en un país que se hace llamar potencia energética, estemos sufriendo de la calamidad de apagones diarios en pleno mes de enero, que anteriormente el gobierno argumentaba que era en los picos de más altas temperaturas, es decir, julio y agosto, producto de la mayor demanda. Pues esa mentira ya se cayó y pues ahorita estamos sufriendo de cortes eléctricos de 2 horas diarias, sometiendo a los venezolanos, a los zulianos, a los maravinos a esta situación triste de apagones eléctricos. También vamos a invitar durante los próximos días, tanto el programa de televisión como el de radio, expertos en el tema, porque ahora se aduce que es producto de los robos de cable. Yo no soy experto en temas eléctricos, pero robarse un cable que le da energía a toda una ciudad no es un cable de una casa, son cables que realmente no se pueden manipular si no es con maquinaria pesada. Así que yo simplemente creo que el problema eléctrico es la acumulación de errores, la acumulación de ineficiencia, la acumulación de corrupción de una empresa que cayó en manos del Estado y que, como todas las empresas del Estado, está llegando al colapso final. No solamente el tema de la electricidad nos agobia el tema de la gasolina, que también potencia energética, y para lamentablemente surtir combustible, pues estamos sufriendo de también la calamidad de perder 20 minutos, 1 hora en algo que debería ser cuestión de minutos. También el año nos recibe en el Zulia con un decreto del gobernador de la prohibición de venta de productos regulados, lo que hizo durante un tiempo en el municipio de San Francisco,
y que lamentablemente, más allá de las intenciones que se busquen con esto, las buenas intenciones que se puedan buscar, pues lo que hace es generar mayor escasez, porque los que tienen productos simplemente no sacan el producto a la venta. Esto genera mayor escasez y la escasez genera mayor inflación y mayor costo de los productos. También a nivel municipal podemos decir que tenemos información que el alcalde Willy Casanova emitió un decreto donde pretende hacer un cobro único adicional a los impuestos ya tradicionales del CEDEMAT para el rescate de la ciudad, lo que además evidencia que el municipio Maracaibo, que se decía que gozaba con una fortuna de ingresos, pues ahora ellos están necesitando recursos para poder supuestamente resolver los problemas de la ciudad. Estos son pues cosas que estamos viviendo lamentablemente los zulianos y los maravinos, pero a nivel nacional están ocurriendo cosas y hablaremos de estos temas el día de hoy. Pues por un lado se anuncia el inicio de nuevamente el diálogo en República Dominicana. Existe una presión internacional por el cobro de la deuda que tiene Venezuela con distintos acreedores. Recientemente supuestamente canceló una deuda a Brasil, un tanquero petrolero venezolano retenido en Curazao producto de una deuda. En medio de todo esto hay información de saqueos y de situaciones irregulares en distintas partes del país. Pero el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela también distrae la atención con el anuncio de la compra de Banesco, que representa prácticamente la mitad de la estructura financiera del país. Hay cambios de gobiernos en Latinoamérica, hay también elecciones próximas en México, es decir, hay una situación generalizada a nivel municipal, regional y nacional que debemos empezar a analizar, y para eso, pues por supuesto, estamos iniciando nuestro programa del año con quien iniciamos el año pasado y con quien además es parte de este programa y que tiene un segmento todos los domingos, que es el doctor Ángel Lombardi, al que le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro programa compartido para analizar pues, todos estos temas que estamos tratando pues, de englobar en una pequeña introducción, pero que le preocupan al venezolano, le preocupan a los ciudadanos. Entonces, bueno, vamos a identificar para luego pues, retomar nuestro programa ya con el doctor Ángel Lombardi hablando de estos y otros temas. Continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, y hasta ahora le damos la bienvenida al doctor Ángel Lombardi, con quien estaremos conversando sobre estos temas que de manera global decía en el primer segmento, y pues profundizar un poco sobre esto. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Feliz año a todos los que nos escuchan y ven, y felicitarte por la voluntad de continuar con el programa, de intentar desarrollar un mensaje positivo, proactivo, y al mismo tiempo, o sea, sin evadir el análisis de las dificultades que no hay que analizar, sino que de hecho se viven a diferentes niveles por todos los venezolanos todos los días, ¿no? Lo importante quizás no es tanto bien, amigo, donde evidentemente en el inventario personal hay aciertos y errores. El inventario colectivo no fue un buen año, el año 17, igual que los años anteriores. Ha habido una progresividad terrible en términos de políticas públicas, en términos económicos, porque todo se ha ido deteriorando, y esto no es necesario demostrarlo. Todos los días, todo el mundo, de una u otra manera, a menos que sea un fanático que quiera negar la realidad, los venezolanos tienen más dificultades para vivir, más dificultades para comprar. O no hay dinero, o el dinero no alcanza, o no hay producto. La inseguridad forma parte ya de la atmósfera normal de nuestro ambiente social, pero quizá lo más grave, muchos venezolanos se siguen yendo, otros están pensando en irse. Es decir, hay una cotidianidad y una realidad muy dura,
pero lo más grave a mi juicio es que no se terminan de despejar los niveles de incertidumbre, porque a veces uno dice, bueno, estoy en dificultades, pero avisoro una solución, avisoro un camino. Y lamentablemente, pues en este momento, la única posibilidad de despejar incertidumbre, tanto en el campo económico como social, como particular, es la situación política. La política es la llave de continuar deteriorándonos o tratar de revertir el proceso y recuperar otra vez un país que funcione y cada día mejor. Y allí es donde está quizá la dificultad mayor en este 2018 y particularmente en este mes de enero. Siempre es decir, yo utilizo dos palabras para identificar el estado de ánimo de los analistas, ¿no? Uno están los crepusculares, yo los llamo los crepusculares. No hay remedio, la crisis nos tragó a todos, esto se acabó. Fatalismo. El fatalismo, que de paso no es nuevo en la cultura venezolana, ¿no? Por ejemplo, alguien llamó a Fermín Toro en el siglo XIX el último venezolano. Otro habló, un escritor habló finis patria, se acabó la patria. Otros hablan de expatria. Otros hablan de que, bueno, esto se lo llevó a quien lo trajo, dicho en términos populares, sí. Vamos a cerrar la puerta, en fin. Pero las sociedades no se suicidan, conocen tiempos buenos, tiempos malos. Lo importante es que tenemos que apostar a que Venezuela se va a recuperar, pero para recuperarse tenemos que resolver el problema político. En este momento, aparentemente, en este mes de enero, la oposición venezolana, a mi juicio, que tiene mucho mérito, mucho sentido, ¿no? Y ha hecho un gran esfuerzo por tratar de crear un contrapeso al oficialismo. Pero en los últimos 2 años, aparentemente, los errores han sido mayores que los aciertos. Pero el principal error de la oposición venezolana ha sido la división. Una oposición dividida no tiene futuro. Por consiguiente, el gran reto que tiene, el desafío que tiene la oposición venezolana, especialmente una coyuntura eventualmente presidencial, como aparentemente está planteada, es unirse, pero unirse de verdad. Bueno, si eso se logra, va a ser exitoso. ¿Cómo se puede unir de verdad? ¿Qué factores deben haber para que haya una unión de verdad en los partidos? Mira, hay una frase que lo explica muy bien. En situaciones excepcionales hay que desarrollar actitudes excepcionales. Por ejemplo, lo primero es, de antemano, todos los aspirantes a presidente, con toda la legitimidad que eso tiene, que uno aspira a la presidencia, si en este momento todo el mundo de manera pública deberían decir, yo no estoy aspirando. En el caso contrario, Claudio Fermín anunció ya la aspiración presidencial. O sea, yo creo que en este momento, gente, a pesar de que están inhabilitados, pero aparecen en las encuestas, en fin, todo lo que aparece en las encuestas, decir claramente, mire, este no es un momento de candidaturas particulares. Vamos a trabajar un consenso, vamos a buscar una figura de consenso y vamos a aglutinarnos todos, incluido el chavismo disidente, todos los sectores opositores, en una candidatura única, si se llega a dar las presidenciales, un programa político, económico, inclusivo, en donde por un lado se apunta al crecimiento económico, el control de la inflación, poner a marchar otra vez el país en términos productivos, pero también no olvidar el tema social. En fin, un programa que perfectamente puede ser diseñado y hacer alianzas internacionales que permitan recuperar el país en el menor corto plazo posible, ¿no? Eso es posible, eso es racional, pero evidentemente hay que poner por delante el bien común, el bien general, sobre el interés particular, por muy lícito que este interés sea. Bueno, ese es el primer paso, ¿no? Es decir, dejar el sectarismo, este partido no es mejor que otro, este partido no va a hegemonizar a otro, respetar a los grupos, respetar a la sociedad civil, respetar a los independientes, respetar las muchas maneras de pensar. Yo diría que si se desarrolla esta actitud, se puede ser exitoso como oposición en una unidad real efectiva. Además, eso lo demuestra la historia. El 23 de enero, que por cierto está cerca, te recomiendo un programa dedicado al 23 de enero, ahí lo que se llama el espíritu del 23 de enero. ¿Qué fue el 23 de enero?
En el año 57 se pusieron de acuerdo todas las fuerzas políticas y sociales importantes de Venezuela, dejaron atrás las diferencias y fueron exitosos en cambiar la dictadura, pues en terminar con la dictadura. Bueno, ese es un factor. Y el otro factor es el factor internacional, que si quiere podemos hablar más adelante. Sí, vamos a identificar y al regreso vamos a continuar haciendo este análisis de la situación del país y el futuro esperado o aspirado que tenemos los venezolanos. Identificamos y venimos. Estamos analizando la situación de lo que debería ser la oposición para tratar de corregir los errores y empezar con buen pie el 2018 en torno a una candidatura única, desprendimiento, poner sobre los intereses particulares y partidistas los intereses nacionales, y se cree que eso sea factible. Está en este momento en desarrollo el diálogo nuevamente en República Dominicana. ¿Qué tendría que ceder el gobierno o qué estaría dispuesto a ceder el gobierno para avanzar? Porque entiendo que el canciller chileno, por ejemplo, ha dicho claramente que si no hay resultados concretos, el diálogo, una vez más, no tiene sentido. Más allá de la unidad de la oposición, hay quienes dicen que no basta con la unidad de la oposición, sino con un cambio de CNE, con garantías electorales. Entonces, continuemos un poco con ese análisis de lo que está haciendo la oposición y por la contraparte, cuál sería el juego, qué es lo que estaría haciendo el gobierno. Sí, mira, yo para un poco tratar de ser muy claro, ¿no? Hay muchos factores en juego, pero en términos políticos yo identificaría 3 factores fundamentales que pudiéramos ir analizando. Ya en parte abordamos el de la oposición. Hay muchas oposiciones, todas lícitas, todas válidas, pero evidentemente con una heterogeneidad ideológica, política, pero que en este momento, a mi juicio, debería concluir en una unidad, una alianza política electoral que permita diseñar una transición con objetivos muy claros. Recuperación económica, crecimiento económico, política social, seguridad y mejoría progresiva en todos los servicios, la calidad de vida, etcétera, del venezolano. Eso es perfectamente factible, pero repito, hay que entender la coyuntura para poder actuar en la dirección correcta. El segundo factor interno, con poder real, es lo que en la historia venezolana hemos llamado el partido militar. Pensar que en Venezuela puede haber una negociación o solución política de cualquier tipo sin involucrarse o involucrar el factor militar es irreal. Entonces no estoy propugnando ni golpe de Estado, ni una intervención militar, ni a Pinochet, es decir, no estoy planteando nada de eso, ¿no? Estoy diciendo que hay un factor objetivamente importante con una presencia determinante en el actual gobierno y que para poder darle gobernabilidad al futuro gobierno de la transición y la democracia también tiene que tomarse en cuenta este factor. Entonces, el factor militar evidentemente que tiene que plantearse en términos institucionales, en términos constitucionales. Ellos, hay que repetirlo, no están al servicio de una ideología, no están al servicio de un presidente ni de ningún funcionario. Ellos como instituciones están al servicio del Estado venezolano, la nación venezolana, de la República, en función de tareas muy específicas que están contempladas en la Constitución. Bueno, a eso me refiero, ¿no? Y en tercer lugar, el factor internacional. Factor internacional porque, como se ha dicho, el problema venezolano no es un problema local, interno, sino que siendo un problema interno, afecta a otros países, es decir, se convierte en un problema regional, no mundial, porque eso suena exagerado, sino un problema regional, como lo dijo meses atrás el canciller brasileño. Es decir, la gente que está, la frontera con Colombia, con las Antillas holandesas, con Guyana, con Brasil, ya está afectando a esos países de una u otra manera.
lo mismo el comercio o los países con los cuales tenemos relaciones comerciales. Entonces, en términos geopolíticos, Venezuela tiene una presencia y una importancia determinada y un interés para ciertos países. Bueno, en función de todo eso, es que a mi juicio se está operando en este momento una coyuntura que pudiera ser importante y favorable para una solución negociada. Por eso te propongo que no sigamos hablando de diálogo. El diálogo implica respeto, implica reconocimiento mutuo, no. Aquí lo que hay es una negociación válida, y es el término correcto, una negociación en donde hay dos intereses contrapuestos. Entonces la idea es acercar esos intereses contrapuestos a una solución en función de un interés mayor llamado Venezuela. Bueno, en función de eso, claro, las demandas que se han hecho son pertinentes. Yo no entiendo por qué el gobierno se opone a un canal humanitario. La gente se está muriendo de hambre, la gente está pasando necesidad, problemas de las medicinas, etcétera, quedarían en evidencia, aceptando un canal humanitario, quedarían en evidencia de lo que todo el mundo sabe. Pero es mucha soberbia permitir que muchos venezolanos mueran, muchos venezolanos arriesguen su vida, muchos venezolanos no puedan vivir decentemente por arrogancia del poder. O sea, decir que no, ellos tienen plata y ellos pueden resolver todo. No, ellos no han resuelto nada, el país está arruinado y endeudado. Por consiguiente, el canal humanitario ni siquiera debería discutirse. Yo le sugeriría a la oposición que no lo discuta, lo plantee y punto, como ha hecho la Iglesia Católica. O sea, el canal humanitario es una necesidad. Ahora, que el gobierno obcecado no lo acepta, no lo entiende, no lo quiere asumir, eso es problema de ellos, pero hay que plantearlo, pero no para negociar, sino como un planteamiento pertinente en el interés de los venezolanos. El canal humanitario, evidentemente, repito, está por delante. Básicamente, yo apuntaría a un nuevo CNE para garantizar elecciones transparentes, porque si nos ponemos a discutir, cambiar el Tribunal Supremo, cambiar esto, cambiar lo otro, evidentemente que nos vamos a enredar en un montón de cosas necesarias, pero que en este momento no son prioritarias. Si estamos en la coyuntura presidencial, que es donde puede perfectamente negociarse un cambio político ordenado, sin mucho trauma, sin mucho costo, entonces en ese sentido pues habría que concentrarse en el tema electoral de un CNE que dé garantía de transparencia. Para mí los nombres es secundario, porque si a la señora Tibisay Lucena y las 4 señoras que han hecho lo que le da la gana en el CNE le dan la orden política de que actúen de una manera, van a actuar. De tal manera que, estando de acuerdo con el cambio del CNE, buscando un equilibrio, lo importante es garantizar la transparencia del proceso electoral con garantías reales tanto para la campaña como para los resultados. Y eso solamente lo puede garantizar el partido militar y los factores internacionales. Entonces yo apuntaría básicamente en esa dirección, y entiendo que en este momento están reunidos en República Dominicana con esa exigencia que hizo el canciller chileno de que no convirtamos esto en una burla, ¿no? Como hizo el gobierno de la vez pasada, un falso diálogo que era pura propaganda para ganar tiempo, como efectivamente lo lograron, y la oposición cayó en esa trampa, ¿no? No, en este momento hay que buscar resultados a corto plazo y apuntar básicamente a garantizar una coyuntura electoral creíble. Hay un factor que no sé si es dentro del militar o no sé si es fuera, que tiene que ver con esta pregunta. ¿Pudiera estar haciéndose más lento las negociaciones por problemas internos dentro del oficialismo? Es decir, ¿pudiera un sector del oficialismo estar queriendo dar pasos para que haya una solución y otros más radicales impidiéndolo y oponiéndose a eso? ¿Pudiera estar eso afectando las negociaciones? Seguramente sí. De hecho, se ha especulado mucho de que las negociaciones se han dificultado porque tanto en la oposición hay criterios diferentes en las negociaciones como en el gobierno. O sea, es inocultable las diferencias estratégica y táctica en el sector opositor. O sea, hay un grupo de partidos que tiene una visión, otro grupo tal, otro sector, etcétera. Y en el oficialismo también se ha hablado de contradicciones entre un sector y otro, ¿no? Además recuerda que si en la oposición hay problemas por las candidaturas, en el gobierno también, porque Tarek El Aissami lanzó hace meses ya a Maduro a la reelección, pero entonces sale Diosdado
que aparentemente es la contraparte en esa aspiración, y dice que eso no se ha definido. Sale Rafael Ramírez y dice que el PSUV no ha definido su candidatura, y hasta de hecho lanzó como una precandidatura de él, de tal manera que sin lugar a duda esas diferencias y esas contradicciones están obstaculizando un acuerdo. Identificamos y venimos con más de nuestro programa. Análisis, expectativa, incertidumbre, eso es lo que tiene la gente en la calle. ¿Cuál es la aspiración? ¿Cómo debería terminar este año en Venezuela? ¿Qué es lo que más le conviene, según su óptica, que le ocurra a Venezuela este año? Bueno, primero vamos a contestar el interrogante que dejaste, ¿no? ¿Por qué tanto deterioro? ¿Por qué tanto fracaso gubernamental? ¿Por qué esa situación de apocalipsis, ¿no? Gente que se va, que se quiere ir, deterioro en los servicios. Uno transita la ciudad y realmente alguien estos días me decía que parecíamos que estuviera en Pakistán, o sea, los países más atrasados y caóticos de Asia o de África, ¿no? Mire, eso tiene a mi vicio muchas explicaciones, muchas causas, pero yo la quisiera resumir en 3 causas principales. Una, evidente incapacidad. O sea, ya vamos a analizar no el régimen, sino el gobierno. Es decir, en Venezuela no hay una meritocracia. No se ha asumido la política como tecnoburocracia. Es decir, no se toma en cuenta a los competentes. Normalmente en los cargos están mucha gente improvisada, mucha gente incompetente, etc. En Venezuela hay conocimiento, hay formación profesional y técnica para enfrentar cualquier problema en el área de la salud, en el área ambiental, en el área económica, pero lamentablemente no se les toma en cuenta o no son escuchados. Entonces, bueno, por un lado hay una gran ignorancia, una gran incapacidad para encarar los problemas de gobierno. Tú te referías a la electricidad. La electricidad no es un problema de que llueva o no llueva, no es un problema de que Guri se seque o no se seque, es un problema de planificar el consumo y tomar las medidas anticipadamente para que ese consumo sea satisfecho cuando toque. Pues. Lo mismo los acueductos, o sea, el servicio de aguas, lo mismo el crecimiento de la ciudad. Es decir, hoy en día existe un concepto que es la ciudad inteligente, el gobierno inteligente. Sí, el gobierno con los técnicos, con los competentes, ¿no? Bueno, entonces aquí hay mucha incompetencia, mucha ignorancia, y además el ignorante tiende a ser soberbio, cree que se la sabe toda, ¿no? Entonces, bueno, un primer factor del deterioro es la incompetencia. El segundo factor, la corrupción. Prácticamente la corrupción, o sea, siempre ha existido, pero tenía un porcentaje determinado. Hoy en día la corrupción es el sistema. Anteriormente formaba parte del sistema de manera marginal. Ahora es el protagonista. Ahora no hay actividad de ningún tipo en Venezuela que no esté permeada directo o indirectamente por corrupción y corruptela. El guardia que mira para otro lado o recibe algo porque deja pasar a alguien un producto indebido. En fin, todos los venezolanos hoy en día saben de lo que estoy hablando. O sea, la corrupción ha permeado todos los estratos de la vida social, todo el tejido social, y lo más grave es que quienes deben ser modelo de decencia, modelo de honestidad, modelo de competencia, normalmente son los grandes corruptos. O sea, es muy difícil mirar hacia arriba y no ver un corrupto, ¿no? De tal manera pues, que eso ha deteriorado la moral pública, la ética social, y por consiguiente hay una desmoralización y hay un fracaso en ese sentido cuando la ética social, o sea, no está funcionando. No está funcionando el Estado de Derecho. O sea, realmente en Venezuela siempre hemos sido muy permisivos con las leyes, las cumplimos cuando nos da la gana y hay mucha impunidad, pero en este momento el hacer lo que nos da la gana y la impunidad es casi absoluta. Y la ley se aplica para el enemigo. Y bueno, es un dicho que se le atribuye al dictador dominicano Trujillo. Él decía, a los amigos todo, a los enemigos la ley. Entonces, bueno, el segundo factor es la corrupción a todos los niveles, ¿no? Y el tercer factor, un absurdo, es tomar como modelo el fracaso. El modelo comunista, porque aquí lo llaman socialista y siglo XXI, pero eso es propaganda, eso es lenguaje.
en la práctica ellos han comprado la franquicia cubana, Castro Comunista. Entonces el proyecto es comunista, que de paso, en ese proyecto no cree nadie. O sea, no creen, la mayoría de la gente del oficialismo no cree en ese proyecto, pero está allí porque está recibiendo un beneficio, y mucho menos el sector militar. Pero el proyecto, el plan de la patria, las medidas que se anuncian, las medidas que se están tomando, los CLAP, el carnet de la patria, todo eso está copiado del modelo cubano. Y el comunismo fracasó en Rusia, fracasó en Europa del Este, ha fracasado en Cuba. Y los únicos dos países comunistas, tres países comunistas que quedan con un régimen oficialmente comunista, que son Vietnam del Norte, es otro gran fracaso, y los Vietnam, que intenta superar su fracaso, y China, que intenta superar su fracaso. ¿Pero por qué lo intenta superar? Porque desde el pleito que tuvo Mao Zedong con su revolución cultural y Deng Xiaoping, o sea que había sido primer ministro de Mao, si no me equivoco, bueno, Deng Xiaoping, muerto Mao, abrió totalmente el sistema chino al capitalismo más salvaje, de tal manera que... Y que les ha ido mejor. Que se están expandiendo en el mundo. Es que por primera vez que están creciendo económicamente y por primera vez están desarrollando una influencia real en el mundo a nivel mercantil, a nivel comercial. Entonces los chinos, que son gente práctica, porque Confucio fue un hombre práctico, ellos dicen, bueno, un Estado, dos sistemas. El Estado lo seguía controlando el Partido Comunista, pero el sistema es capitalista, de tal manera que pretender imitar el modelo cubano absolutamente fracasado es un absurdo, es irracional. Bueno, aquí tenemos el resultado. De tal manera que estamos claros, ¿no? O sea, corrupción, ignorancia, ineficiencia y modelo totalitario han arruinado el país. Entonces eso hay que revertirlo como un pacto político que nos permita recuperar el proyecto democrático, los derechos humanos, y que nos permita volver a ser un país decente, serio y en crecimiento. Así es. Bueno, al final, si reducimos la crisis y la tragedia nacional a esos tres elementos, pues entonces aspiramos a que Venezuela la gobierne gente competente, que se acabe la corrupción y que busquemos modelos exitosos en el mundo para salir adelante. Seguimos creyendo en Venezuela, seguimos apostando a este país, estamos seguros que lo vamos a lograr y que muy pronto Venezuela le recobrará su libertad, recobrará su democracia y se enrumbará al desarrollo definitivo, y que de estos 20 años simplemente quede un recuerdo y que queden muchos aprendizajes de que debemos además aprender a vivir en austeridad, debemos aprender a vivir como personas racionales, administrando la renta petrolera de manera racional, invirtiendo en otras áreas para definitivamente desarrollar el país para siempre. Así que muchas gracias y pues terminamos nuestro primer programa del año y esperemos que este año pues sea exitoso y que podamos desde aquí influir positivamente en todos los que nos ven. Muchas gracias y buenas noches.